Y voy a resolver el examen parcial número 2 del profesor Juan Manuel Ramírez de Arellano, del curso que imparte, que es Fenómenos Colectivos. Bueno, comenzamos con el primer problema. Te dice que una onda transversal sinusoidal en una cuerda tiene un periodo de 25 milisegundos. Entonces el periodo es igual a 25 por 10 a la menos 3 segundos. También tenemos que viaja en la dirección X negativa. Bien, entonces su función de onda es igual a la amplitud por el seno del número de onda por X más, ya que se está moviendo a la izquierda en el sentido negativo del eje de las X, omega por T más pi. Entonces vamos a definir unas cantidades. Pero antes vamos a derivar esto, ¿no? Velocidad en Y, es decir, la velocidad transversal de un elemento en la cuerda es igual a por omega por el coseno de K por X más omega T más pi. La derivada de esto por esto es 0, después la derivada de esto, que es coseno de todo esto, por esto es 0, derivado con respecto al tiempo. Esto es omega, perdón, entonces sería omega, a por el coseno de todo esto, por omega, ¿no? Entonces lo ordeno así. Bueno, continuamos. Este sería ahora definir K como 2 pi entre lambda. También tenemos que K se puede escribir como omega entre B, ya que omega es igual a 2pi entre el periodo, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, que la velocidad es igual a lambda entre periodo. Entonces, en efecto, omega entre B, no, omega entre B es 2pi entre el periodo, que es el periodo, y nos te queda 2pi entre lambda, que es precisamente K. Bueno, ya. ¿Qué más te dice el problema? El periodo es S y tiene una velocidad transversal, perdón, longitudinal de 30 metros por segundo. Por otro lado, tiene una velocidad, bueno, te dicen las condiciones iniciales, las cuales son que en Y, que es la posición transversal, en X igual a 0 y en T igual a 0 es 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2 metros. Y la velocidad transversal en X igual a 0, en T igual a 0, es 2 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues esta condición la ponemos acá, ¿no? Entonces tendríamos A por el seno de phi es igual a 2 por 10 a la menos 2. Por otro lado tendríamos que A por omega por el coseno de phi es igual a 2. Pero nos están diciendo que ese elemento de la cuerda está yendo hacia abajo, entonces tiene una velocidad negativa. Entonces es igual a menos 2 metros por segundo. Menos
2. Solo consideramos las unidades en el sistema internacional. Está un poco horrible ese periodo. Bueno, entonces por inspección, experiencia, lo que sea, sabemos que estas dos ecuaciones pueden dividirse. ¿Por qué? Porque este es un número y este es un número. Entonces, perfectamente válido dividirlas. Entonces dividimos A entre A, 1, seno entre coseno, tangente, y 1 entre omega. Esto es igual a sería 2 por 10 a la menos 2 entre menos 2. Entonces precisamente hay que multiplicar por menos 10 a la menos 2 para que menos por menos me dé precisamente 2 por 10 a la menos 2. Entonces aquí tenemos menos 10 a la menos 2, que 10 a la menos 2 es 1 entre 100. Y esto también se puede volver a escribir despejando phi como que ya phi es igual a el arco tangente de menos omega entre 100. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién es omega? Omega, en este caso, es 2pi entre el periodo, que es 2 entre 25, sería 80pi, 80pi, vamos a poner esta velocidad más por acá, ¿no? Omega es 80pi, entonces phi sería el arco tangente de menos omega, que omega es 80pi entre 100. Nos da un ángulo negativo, un valor para phi negativo, el cual no es correspondiente con el cuadrante en el que estamos. Entonces hay que sumarle pi a este valor de arco tangente de menos omega entre 100, ¿no? Entonces omega es 80, ya obtuvimos este arco tangente, entonces ahora hay que sumarle pi a este resultado. Entonces, al final obtenemos que phi es igual a arco tangente de menos 80pi entre 100 más pi. Y eso nos da igual a 1.949. ¿Ok? Perfectamente. ¿Qué más nos pide el problema? El problema nos pide además que obtengamos la amplitud. Aquí obtuvimos ya phi, ¿no? Nos pide obtener phi, nos pide obtener también la amplitud. Otras cosas nos pide. Muy bien. Entonces, aquí son radianes. Entonces, podemos utilizar la ecuación que tenemos acá, ¿no? Para obtener la amplitud. Entonces, la amplitud sería igual a 2 por 10 a la menos 2 entre el seno de phi.
Perfecto, ya está. Entonces ya tenemos phi. Entonces tendríamos 2 por 10 a la menos 2 entre el seno de phi. Bueno, eso nos da una amplitud de 0.0215 metros. 0.215 metros. O bien 2.15 centímetros, ¿no? Bueno, ya está la amplitud también. El ángulo de fase. La rapidez transversal máxima. Bueno, ¿cómo obtenemos la rapidez transversal máxima? La rapidez transversal máxima se obtiene cuando el coseno de este argumento es igual a 1, es decir, cuando k por x más omega por t más phi es igual a 1. Entonces la velocidad máxima, ya vamos a borrar esto, la velocidad máxima en transversal, obviamente, de un elemento en la cuerda es igual a por omega. Es decir, A, que es esta cantidad, por 80 pi. Ahora vamos a hacerlo. A por 80 pi. Nos da un valor aquí para la velocidad transversal máxima de 5.409 metros por segundo. Listo, ya tenemos la velocidad transversal máxima. ¿Qué más nos pide? Por último nos pide escribir la función de onda para esta onda en particular. Bueno, K se puede escribir como omega entre B, y esta B ya la tenemos, ¿no? Esta es la velocidad longitudinal con la cual se mueve un pulso en la cuerda. Entonces, omega, que es 80 pi entre 30, nos debería dar K. Entonces tendremos omega, que es 80 pi entre 30. Muy bien, 8 tercios de pi. Entonces ahora podemos escribir la función de onda de la posición de un elemento transversal de la cuerda. Entonces tendríamos y xt es igual a la amplitud, que es 0. Por el seno de K, donde K es 4 tercios de pi, por X más omega por T. Omega es 80 pi, más pi, que es 1.949. Y esta es la ecuación de la onda en la cuerda, ¿no? La función de onda para la posición transversal de un elemento en la cuerda. Entonces, este es A. Esto primero nos pedía la amplitud, nos pedía después la phi, nos pedía la velocidad máxima y nos pedían la ecuación de onda. Entonces, tenemos la amplitud, phi, el ángulo de fase, la velocidad máxima y la función de onda para la posición transversal de un elemento en la cuerda.
Listo. Entonces, este fue el ejercicio número 1 del examen. Por otro lado, tenemos un problema que involucra un plano inclinado. Entonces vamos con el segundo problema. El segundo problema nos dice que tenemos un plano inclinado con un ángulo de 30 grados, teta, mide 90 y mide beta. Entonces, teta es igual a 30 grados, o puede ser bisextos, beta es igual a, si es, mide 30, mide 90, 30 más 90 es 120, entonces mide 60, ¿no? Pi tercios. Muy bien. Entonces, tengo aquí una cuerda, hacia acá, y aquí tengo una masa. Muy bien. Y aquí está el suelo. Bueno, ahora nos dice que acá hay una polea. Y bueno, que el plano inclinado y la pequeña polea no tiene fricción. La cuerda soporta el objeto de masa m. Vamos a ponerle masa del bloque. Y esto tiene una masa de la cuerda, ¿no? Esto tiene una longitud h, de acá a acá es h. Así. Esto mide h y bueno, ¿qué más? Esta beta. ¿Qué más? Tenemos que esta masa de la cuerda es mucho menor que la masa del bloque. Dice que el sistema está en equilibrio y la parte vertical de la cuerda tiene una longitud h, ya la pusimos ahí. Y en la sección vertical de la cuerda se establecen ondas estacionarias. Entonces aquí se generan ondas estacionarias. Muy bien. Ahora, encuentra la tensión de la cuerda. Muy bien. Entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos nuestra masa aquí. Nuestra masa aquí. La cuerda viene por acá, pasa por el centro de masa,
y por acá. Y el peso está acá. MG. Y aquí hay un ángulo beta. Beta. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros queremos obtener la tensión de la cuerda, la cual está anotada por este vector acá que le vamos a llamar fuerza de tensión. Entonces, esta es Ft, fuerza de tensión. Muy bien. Entonces, ahora vamos a obtener cuánto vale esa fuerza de tensión. ¿Cómo? Pues simplemente relacionamos aquí esta fuerza que es el peso, mg, m del bloque, por g, y eso lo podemos relacionar con el ángulo beta de la siguiente forma. Coseno de beta es igual a cateto adyacente, que sería este, hacia acá, que sería la fuerza de tensión, ¿no? Pero nada más que en el otro sentido, vamos a poner solo como magnitud, sería la fuerza de tensión entre la hipotenusa, que la hipotenusa sería m del bloque, es decir, la masa del bloque por g. Entonces la fuerza de tensión, ya sabemos cuánto es, la masa del bloque por g, por el coseno de beta. Pero el coseno de beta, ¿cuánto es? Coseno de beta es igual a el coseno de pi sextos. Es decir, es el coseno de $30, ¿no? Y el coseno de 30 grados es 1/2. Entonces, eso lo podemos saber por experiencia, o pues, podemos calcular directamente el coseno de pi sextos, ¿no? Que es 1/2. Perdón, el coseno de pi sextos sería el de 30 y este no es pi sextos. Yo estoy pensando en el coseno de beta y beta es pi tercios. Entonces ahí, obviamente, claro, sería el coseno de pi tercios, que son 60 grados. Entonces, claro, el coseno de pi tercios es 1/2. Entonces tenemos que el coseno de beta es 1/2 por la masa del bloque por g. Entonces la fuerza de tensión, al final tenemos que la fuerza de tensión es la masa del bloque por g entre 2. Correcto. Masa del bloque por g entre 2. Ok. Todo está bien. Claro. Bueno, perdón por la confusión aquí del coseno de pi sextos. No era el coseno de este ángulo, era el coseno de beta, que era pi tercios, ¿no? Que sería el coseno de 60, el cual es igual al seno de 30, ¿no? Bueno.
Ahora, ya que obtuvimos la fuerza de tensión, vamos a obtener la otra cosa que nos piden, ¿no? Esta es A. Fuerza de tensión es igual a eso. Okay. Después nos piden que modelemos la forma de la cuerda como un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, esta distancia de acá, puedo dibujar aquí, o sea, el bloque, ¿recuerdan? Ver. O sea, esta distancia que le vamos a llamar C, ¿ok? A esta distancia le vamos a llamar C. Y sigue la masa de la cuerda, la masa del bloque. Listo, ¿no? Esta distancia es C. Ok. Nos piden encontrar la longitud total de la cuerda. Bueno, la longitud total de la cuerda, la podemos obtener de la siguiente manera. Podemos sumar, o sea, obtenerla utilizando esta nueva variable que nos inventamos, o ahorita yo me inventé, que estaría, pues, la longitud total en términos de esta C, pero no la necesitamos, ¿no? De hecho, ¿por qué? Porque tenemos el valor de este ángulo. Entonces, tenemos que el seno de θ es igual a, perdón, es igual a h entre precisamente c, ¿no? Que bueno, sí está bien dibujarlo, para tenerlo como una variable auxiliar entre c. Entonces, tenemos que c es igual a h entre el seno de θ, pero el seno de θ es igual al seno de pi sextos, y pi sextos es el seno de 30, ¿no? Seno de pi sextos. Pi sextos, 180 entre 6, 30, ¿no? Esto es igual a 1/2 otra vez. Entonces tenemos que en realidad C es igual a seno de pi sextos, es igual a 1/2, sería h entre 1/2, sería 6 igual a 2h. Entonces, C es igual a 2h. Entonces tenemos al final que la longitud total de la cuerda es 3h, ¿no? Porque la longitud total, es decir, longitud total es igual a C más H. Y esto es igual a 2H más H. Y esto es igual a 3H. ¿Claro? Porque el seno de θ es H entre C, ¿no? Y de aquí despejamos C y obtenemos que
h entre el seno de teta, que el seno de teta sería el seno, se quieren ver así también, de 180 entre 6. Esto es igual a 30, 6 por 3, 18. Y aquí tendríamos el seno de 30 grados, que es igual a un medio, ¿no? Bueno, y tendríamos h entre un medio. Y esto es igual a 1 entre un medio sería 2h. Bien, entonces es 2h. Y al final la longitud total de la cuerda sería 3h. ¿Ya está claro? Ya tenemos B también. Ahora C. ¿Cuál es la densidad lineal de la cuerda? La densidad lineal de la cuerda. Ok. La densidad lineal de una cuerda se define. Esta es la densidad lineal de la cuerda. Como la masa de la cuerda entre la longitud total de la cuerda. ¿Ok? Y la longitud total de la cuerda es 3h. Por lo tanto, inciso C pide la densidad lineal de la cuerda. Esta densidad lineal es igual a la masa de la cuerda entre 3h. ¿Ok? Entonces tengo la masa de la cuerda entre 3h. 3h. Listo, esa es la densidad lineal de la cuerda, no hay que hacer más. Bueno, sí, porque la densidad lineal de la cuerda simplemente es la masa de la cuerda por entre la longitud de la misma. Por eso nos pedían en el ejercicio anterior obtener la longitud total. Por otro lado, tenemos que encontrar la rapidez de las ondas en la cuerda. Esta rapidez de las ondas en la cuerda es igual a la raíz, o sea, la velocidad de las ondas en la cuerda es igual a la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Bueno, entonces tenemos que la velocidad en la cuerda es igual, aquí sustituyendo la fuerza de tensión, sería la raíz de la masa del bloque por G entre 2 y todo esto entre la densidad lineal, que sería la masa de la cuerda entre 3h. ¿Y qué nos da esto? Nos da que la velocidad de las ondas en la cuerda es 3h por la masa del bloque por G. 3h masa del bloque por G. Y eso, no, entre 2 por la masa de la cuerda. ¿No? Bueno, aquí es la fuerza de tensión, mBg entre 2, eso entre la densidad lineal, mc entre 3h, esto, 3h mBg y 2 por mc. Entonces, esa es la velocidad de las ondas en la cuerda. Entonces, tenemos que para D tendríamos eso, la velocidad en la cuerda de las ondas en la cuerda es igual a la raíz de 3h m masa del bloque por g entre
2 por la masa de la cuerda. Listo, eso sería el inciso D. Y así se calcularía, ¿no? La velocidad en la cuerda. Raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Simplemente sustituimos aquí. Y esto acá. Sin más problemas, ¿no? Hacemos esta división y ya queda. Bueno, es el inciso B. El inciso E. Ahora nos pide hallar la frecuencia más baja para una onda estacionaria. Bueno, la frecuencia, el número de armónico significa n, es igual a n entre 2L por la raíz, lo podemos poner así ya, la velocidad en el medio, ¿no? En este caso la velocidad en la cuerda. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque tenemos aquí una onda, aquí nos fijamos en ondas estacionarias, ¿no? Esto mide L, esto mide L, y en este caso, para este ejemplo, esta longitud es precisamente lambda, ¿no? Porque es desde este punto hasta otro punto donde se vuelve a repetir. Aquí se volvió a repetir, aquí se volvió a repetir. Entonces de aquí a acá, hasta acá, ¿no? Es lambda. O de 2 crestas a 2 crestas, ¿no? No importa. Bueno, entonces, en este caso tienes que n, ¿no? Sería n igual a 4, porque tienes 4 armónicos, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, la longitud de la cuerda es igual a lambda dos veces, ¿no? 2 veces lambda para este caso. Bueno, también podemos escribirlo como lambda medios, que sería esto 4 veces, ¿no? Entonces, 4 por 4, ¿no? Muy bien. Pero ahora podemos poner esto de la siguiente manera. Sería 4 lambda medios. Entonces despejamos lambda. Entonces tendríamos lambda es igual a 2L entre 4. Pero lambda, ¿quién es? Tenemos que velocidad es igual a lambda por la frecuencia, ¿no? Entonces, lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia, ¿no? Y si ponemos esto así, tenemos que esto sería velocidad entre frecuencia. Y si queremos obtener la frecuencia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en vez aquí de despejar
la lambda, vamos a explicar la frecuencia. Frecuencia es igual a la velocidad entre lambda, ¿de acuerdo? Velocidad entre lambda. Entonces la frecuencia es, pues tenemos que la frecuencia es igual a v entre lambda. Entonces sería el inverso de esto, ¿no? Sería 4v entre 2L. Si se dan cuenta, este 4 está asociado con estas 4 armónicos, ¿no? Esa frecuencia fundamental de 4, n igual a 4, ¿no? La frecuencia fundamental precisamente es cuando f es igual a 1. Y nosotros nos preguntan, ¿hay la frecuencia más baja para una onda estacionaria aquí, en esa cuerda? Bueno, entonces tenemos en este caso, no 4, tenemos 1, ¿no? Y aquí tendríamos uno nada más. ¿Y esto cuánto mide ahora? Pues esto mide efecto lambda medios. La longitud de la cuerda L, de aquí a acá, mide la mitad de si construyéramos aquí el otro brazo de la onda. Este mide L, entonces esta es lambda medios, ¿no? Porque de acá a acá sería lambda, entonces la longitud en efecto mide lambda medios. Muy bien, listo, lambda medios. Ahora hay que cambiar todo esto, ¿no? L es igual a una vez lambda medios. Entonces, lambda sería igual a lambda sería igual a 2, perdón, claro, 2 por L entre 1. ¿De dónde sale que ahora la frecuencia es v entre lambda? Entonces, haces el inverso de esto y es 1 por v entre 2 por L. Y esta sería la frecuencia fundamental para f igual a 1. Muy bien, después de esta explicación, entonces vamos a obtener la frecuencia fundamental para eso. Va. Entonces, para f igual a 1. Para n igual a 1. Tendríamos aquí n igual a 1. Entonces tendríamos 1 entre 2. Pero L no es toda la longitud total, es h nada más. Entonces sería 2h. Y aquí la velocidad de la cuerda, aquí tendríamos para f igual a 1 sería la velocidad de transmisión de las ondas en la cuerda, entonces sería vc. Y ya sabemos cuánto vale la velocidad con la que se transmiten las ondas en la cuerda. Entonces tendríamos 1 entre 2h por la raíz de 3h la masa del bloque por g entre 2 por la masa de la cuerda, ¿no? Y bueno, esa sería la frecuencia fundamental, ¿no? En teoría, de una onda que tuviera nada más un armónico, ¿no? Que estuviera en su frecuencia fundamental en esta parte. Entonces,
E te pide encontrar la frecuencia más baja para una onda estacionaria. Esta sería la frecuencia más baja. Entonces, E E, la frecuencia fundamental, normalmente la denotan como 1 entre, como F0, en este caso solo por relación de las n, vamos a ponerlo como F1, es igual a 1 entre 2h por la raíz de 3h m del bloque, si la masa del bloque, por g entre 2 por la masa de la cuerda. Va, listo. Entonces ya está, esa sería la frecuencia fundamental. Quedémonos con esa fórmula. Y nos piden después hallar la frecuencia encontrar el periodo de la onda estacionaria que tiene 3 nodos. Bueno, si tienes 3 nodos, tienes uno aquí, otro acá y otro acá. Entonces, tendrías esta onda estacionaria. Y para que n sería esto, ¿no? Pues sería para f de 2, ¿no? Entonces tendrías el segundo armónico ahí. Entonces tendrías 2 entre 2L por la velocidad de la cuerda, ¿no? Y esto sería F2 sería 1 entre H, ¿no? Porque L es igual a H, en este caso, por la raíz de 3H n de G entre 2 por la masa de la cuerda. Y esta sería la frecuencia para el segundo armónico. Pero nosotros nos preguntan el periodo, entonces es el inverso de esto, ¿no? Entonces el periodo del segundo armónico sería igual a H por la raíz de 2 por la masa de la cuerda entre 3 por H por la masa del bloque por G. Y ese sería el periodo. Nada más obtuvimos el inverso, ¿no? Porque sabemos que la frecuencia es el inverso multiplicativo de que el inverso multiplicativo del periodo es igual a la frecuencia. Entonces, para obtener el periodo, tenemos 1 entre F. Y bueno, sería el periodo para una onda estacionaria que tiene 3 nodos. 1, 2 y 3. Vamos a ponerla, parece que lleva mucho espacio. Entonces, bueno, vamos a dejarla allí. Entonces, tenemos, este era E, y ahora vamos a tener F, ¿no? F, eso que me pedían, este periodo
armónico que es igual a 1 entre h por la raíz de 2 la masa de la cuerda entre 3h masa del bloque por g. Y bueno, ahí estaría el inciso E. Ok, ¿qué más falta? Falta encontrar cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria que tiene 3 nodos. Bueno, ¿esto salía de dónde? Pues salía de que la longitud era igual a el número de armónicos, ¿no? Tenemos aquí n por lambda medios, ¿no? Y aquí n era, por ejemplo, si tenías, en este caso tenemos 3 otra vez. Listo, ¿no? Entonces, aquí L es igual a, ¿cuánto? Sería igual a lambda nada más, ¿no? Porque L, como ya lo escribimos una y otra vez, L precisamente es igual a lambda, que es de acá a acá, ¿no? Mismo punto a otro mismo punto que se repite. Entonces L es igual a lambda. Muy bien. Aquí en realidad tienes que, es 2 veces lambda medios, ¿no? Lambda medios aquí, 2 veces precisamente es L. Entonces, tienes que 2 por L entre 2 es igual a lambda. Bueno, entonces tienes que lambda es igual a h directamente. Entonces, para la longitud de una onda estacionaria que tiene 3 nodos es h, en efecto. Entonces, lambda mide h. Entonces, para el último inciso, que es g, que nos pregunta cuál es la longitud de onda estacionaria que tiene 3 antinodos, la respuesta es lambda es igual a h. Entonces, para g, tenemos que lambda es igual a h. Listo. Tenemos la tensión, tenemos la longitud total, que dio 3h, utilizando las propiedades trigonométricas, las identidades trigonométricas. Tenemos la densidad lineal, tenemos la velocidad de la transmisión de las ondas en la cuerda, tenemos la frecuencia fundamental de una onda que tiene 3 nodos, tenemos el periodo de una... No, esta es solo la frecuencia fundamental, es decir, para n igual a 1, ¿no? En este caso tendrías 2 nodos nada más. Y esta es el periodo de una onda que está en su segundo armónico, ¿no? Es decir, esta, la que tiene 3 nodos. 1, 2, 3. Es el periodo. Obviamente todo es referente a h. Y esta sería la longitud de onda para una onda estacionaria que tiene 3 nodos, ¿no? Otra vez, lambda es igual a h. Y listo. Sería el segundo problema. Problema número 2. Resuelto. Y bueno, ahora continuamos con el número 3, que habla de intensidad de sonido. Muy bien, entonces el tercero dice que en una fiesta
de San Pepo. Entonces aquí está este men. Lanza unos fuegos artificiales, ¿no? Hacia arriba, no sé, los lanza hacia acá, ¿no? Entonces, vamos a tener una explosión de los fuegos artificiales a unos cuantos metros sobre el cielo, ¿no? De ahí dice muchos metros, pero bueno, es un pepo gigante, ¿no? Mide 10 metros. Entonces, pues aquí ya fueron 20 metros, ¿no? Entonces, aquí explota los fuegos artificiales y me dice que a una distancia de 400 metros, aquí va a haber unos frentes de onda, obviamente, que a 400 metros, es decir, más o menos con la escala, no me alcanza, pero bueno, está muy mal. Aquí, más o menos, en este punto, la distancia de aquí a acá son 400 metros, ¿no? Y vamos a obtener que, bueno, en sí, a otra distancia, pongamos que en realidad no fue así, en realidad aquí se detonaron los fuegos artificiales, bueno, y la distancia la mido aquí, son 400, y aquí fueron los 4000 metros. Aquí están los frentes de onda que van avanzando. Perdón, este está muy mal hecho. Y así simplemente. Listo. Solo para ilustrar. ¿Qué onda con los fuegos artificiales? La podemos ver esa línea así. Entonces, aquí son 400 metros. Aquí son 4000. Entonces, esta longitud de aquí, que es paralela,
esta mide de 400 y esta mide de 4000. Muy bien. Entonces, listo, ya está. Se detonan los fuegos artificiales y nos dice que a una distancia de 400 metros de la explosión, la presión acústica alcanza un máximo de 10 newtons por metro cuadrado. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos que la intensidad de sonido a los 400 metros es igual a delta P máximo al cuadrado entre 2 por la densidad del aire o la densidad del medio en general por la velocidad del sonido, ¿no? Y bueno, esta intensidad también se puede escribir como potencia entre el área de una esfera, que es 4pi, por la distancia, en este caso 400, del foco al punto de interés al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos que esa es la intensidad en 400 metros. Bueno, la intensidad es esta cantidad y la potencia es constante porque la potencia no depende de la distancia que recorra la onda, solo depende precisamente la potencia. Tenemos que la potencia es ρ del medio por la velocidad en el medio por el área, que esta área está relacionada con el oscilador que genera esa presión, esa onda de presión, por omega al cuadrado por la amplitud máxima del oscilador al cuadrado. Todas estas son asociadas a el oscilador, ¿no? Esta también todo. Y esto entre dos. Entonces, en ningún punto tiene aquí que ver la distancia que recorre, ¿no? Depende de eso. La velocidad en el medio depende de la temperatura, la densidad depende del medio en sí. Y pues todos estos términos están asociados con el oscilador que genera esa onda de presión. Entonces, pues no en ningún lugar depende de la distancia, ¿no? Estos ya son valores dados. Y también, pues, si esta es la potencia, entonces tenemos que la intensidad es igual a la potencia por área, ¿no? O sea, entre área. Entonces tenemos que P, que es la potencia entre el área, que aquí se va esta área, sería ρ del medio por la velocidad del medio por omega al cuadrado por S max al cuadrado entre 2. Y bien, ¿por qué se escribe así? Porque delta P máximo
es igual a rho v omega cuadrada, perdón, omega, rho v omega S max. Entonces lo pongo aquí, rho v omega S max, que es la amplitud máxima, tendría rho v omega S max. Tendría que multiplicar todo esto por tendría lo siguiente, ¿no? Y también se puede escribir rho v, ya está, omega cuadrada y S máxima cuadrada, tendría que esto es cuadrado, 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 ¿no? Entonces me falta dividir entre rho por v del medio. Entonces tendríamos rho v máximo al cuadrado, que sería todo esto al cuadrado, entre rho del medio por v del medio por 2. Y de ahí es donde viene esa fórmula. Pero bueno, ya. Entonces, pues sí, es lo único que necesitamos. Saber que el área de una esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado del radio de esta esfera es la distancia del foco de la fuente a cada uno de los puntos donde está ubicado, cuál es la intensidad, ¿no? Entonces, vamos a tener, la potencia es constante, muy bien, entonces necesitamos obtener cuál es la intensidad ahora cuál es la potencia de la onda, ¿no? Entonces la potencia la obtenemos multiplicando el área de la esfera por la intensidad, ¿no? Entonces de aquí tendríamos que la potencia sería igual a esta intensidad, que es esto, por 4pi por la distancia de 400 al cuadrado entre 2 por rho a v por s, ¿no? Entonces multiplicamos por 4. 4 entre 2, 2. Tendría 2 delta P máxima al cuadrado por pi por la distancia 400 al cuadrado entre rho del aire por la velocidad del sonido. ¿Sí? 4 entre 2, 2. Y ¿sí? Listo. Si este es excelente, sí. Entonces la potencia se define como eso. Luego tenemos que obtener la intensidad de sonido ahora en 4000 metros, es decir, en TD, en la distancia D igual a 4000. Tenemos que la intensidad en 4000 metros, a los 4000 metros, sería igual a esta potencia que es constante para toda la onda entre 4pi por la distancia de 4000 al cuadrado. Entonces aquí nada más tenemos que meter 4pi por la distancia de 4000 al cuadrado. Entonces si metemos el 4 acá, 2 entre 4, un medio, pi se va, entonces te queda un medio, queda rho, delta P máximo al cuadrado, el pi se iba de 400 al cuadrado entre, aquí dividías entre 4, te queda 2 entre 4, un medio, rho del aire, densidad del aire por la velocidad del sonido, y esa es la intensidad que debería haber en 4000 metros. Pero además el prueba nos dice que en la atmósfera, a través de la región considerada, es decir, aquí, la velocidad del sonido es 343.
¿ok? Y además que el suelo absorbe todo el sonido que recibe, ¿no? También te dice otra cosa acerca del medio. Te dice que el medio, es decir, el aire, absorbe 7 decibeles por kilómetro. Es decir, la absorción del aire es igual a 7 por 10 a la menos 3 decibeles por metro. ¿Por qué? O sea, si eran 7 decibeles por kilómetro, esto se puede, el prefijo kilómetro significa 1 por 10 a la menos 3, entonces serían decibeles entre 1 por 10 a la menos 3, perdón, a la 3, kilómetros 1 por 10 a la 3, metros. Y esto sería 7 entre 1 por 10 a la 3 decibeles por metro. Si utilizamos leyes de exponentes, tendríamos 7 por 10 a la menos 3, que es lo que tenemos acá, decibeles por metro. Bueno, entonces nos pide cuál es el nivel de sonido en decibeles considerando esta pérdida hasta los 4000 metros, ¿no? Bueno, entonces esta es la intensidad de sonido aquí, si no hubiera pérdida, ¿no? Es la misma potencia, todo eso sigue conservando, claro, hicimos todo eso, pero también sabemos que el nivel de sonido está dado por la fórmula siguiente, por la ecuación siguiente, 10 por el logaritmo de la intensidad que nos interesa, o sea, que tiene en ese punto, entre la intensidad del umbral de audición, el cual es igual a 0 y sub 0, perdón, es igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, entonces vamos a sacar el nivel de sonido que debería de haber en los 4000 metros considerando esto. Esta fórmula, esta ecuación te da decibeles y esta absorción está en decibeles por metro. Entonces, bueno, el nivel de sonido a los 4000 metros sería igual a 10 por el logaritmo de esto, que es la intensidad en 4000 metros, también es la intensidad en 400, entre el umbral de audición, ¿no? Que sería, es esta cantidad entre y sub 0, ¿no? Y esto por regla de, por aritmética, ¿no? Simple, entonces sabemos que va a pasar acá dividiendo, ¿no? Entonces tendríamos delta P máxima al cuadrado por la distancia 400 metros al cuadrado entre 2 por la densidad del aire por la velocidad del sonido por la intensidad del umbral de audición menos cuál es la distancia, o sea, aquí hubo una intensidad, ¿no? Y de aquí fue perdiendo cada metro esta cantidad, entonces pues de aquí a acá necesitamos saber cuál es la distancia en metros para multiplicar esa distancia por esta cantidad, que es la absorción de decibeles por metro. Entonces tendremos aquí que la distancia 4000 menos la distancia 400 por la absorción del aire. Y ahora sí, en efecto, esta es
este es el valor de nivel, o sea, es el nivel de sonido que obtendría, que habría en 4000 metros, teniendo en cuenta la absorción de, de decibeles por el aire, ¿no? Bueno, ahora hay que obtener ese número, que sería 10 por el logaritmo de 10 al cuadrado, porque nos dicen, ya teníamos de dato, los voy a poner aquí, que delta P máximo era igual a 10 watts, perdón, 10 newtons por metro cuadrado, ¿ok? Y que la velocidad del sonido era igual a 343 metros por segundo. ¿Qué otra cosa? Pues ya, si aquí ya tenemos denotado que a esta distancia son 4000 menos 400, aquí va a ser 3600. Pero bueno, nos faltaban esos datos, ¿no? Entonces sería 10 al cuadrado por aquí está, por 400 al cuadrado entre 2 por la densidad del aire, 1.2. En este caso la densidad del aire no viene el problema, pero sabemos que la densidad del aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad del sonido es 343. Y eso lo multiplicamos por 10 a la menos 12. Después de ese lo vamos a restar. 3600 aquí sería por 7 por 10 a la menos 3. Y nos da como resultado, a ver, aquí me perdí algo. Aquí me perdí algo. Claro, no puse la velocidad del sonido. No puse la velocidad del sonido, que es 343. Y aquí me faltó algo muy, muy importante, ¿no? Me faltó poner la distancia de 4000 al cuadrado. La cual estaba, ok, esta es la intensidad de 4000, y la intensidad de 4000 hay que multiplicarla por precisamente el área, ¿no? Entonces sería, esta es la intensidad de 4000, la intensidad en 4000, aquí habría que dividir precisamente esta, sí, aquí sería de 4000 al cuadrado, ¿no? Claro, porque es esto, ¿no? Entre 4 pi, porque está aquí, ¿no? La potencia es esta. Entonces necesito dividirlo entre 4 pi por la distancia de 4000 al cuadrado. Entonces aquí si se iba, era 2 cuartos, si quedaba 1/2, robo del aire por la velocidad del sonido, pero me faltaba esta otra parte, ¿no? Que era la distancia de 4000 al cuadrado. Entonces aquí hay que poner 2, densidad del aire, velocidad del sonido, de
distancia 4000 al cuadrado. Y listo. Esa sería... No, está horrible. Listo. Nos da 65. Esto nos da 65.644 decibeles. Y esa era y es la respuesta del número 3. Y bueno, eso sería todo. Espero que les sirva de algo a alguien esto. Y ya, ahí terminaría el ejercicio número 3 del examen. Con Pepo. Cuco, perdón. Estoy diciendo Pepo. Muy bien.